Buen día, mi nombre es César Daniel García Miranda, estudiante del 9º cuatrimestre en la Facultad de Arquitectura por el Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán. Es justamente en el 9º cuatrimestre donde vemos la asignatura de Seminario de Investigación y elaboramos proyectos. El objetivo de este video es servir como guía técnica para identificar los elementos más significativos que llevan implícitos los procesos de investigación necesarios para realizar justamente la documentación adecuada previo a un proyecto. En términos generales, desarrollar un proyecto de investigación requiere una serie de pasos necesarios para alcanzar los objetivos. Y parte crucial de estos objetivos es desde la formulación del problema, es decir, identificar qué es lo que se busca resolver, y justamente la formulación del problema nos ayuda para identificar los elementos importantes. En segunda instancia, implica la recopilación de la información, todo aquello que necesitamos identificar desde análisis de información, los datos estadísticos que sean de utilidad para la presente investigación. La formulación de una hipótesis que abordaremos más adelante un poco más a detalle, así como la formulación de preguntas. Identificar cuáles son las preguntas más importantes en cuanto a para quién va, por ejemplo, para quién va diseñado un proyecto, en este caso relacionado específicamente con la arquitectura, cuál es el objetivo que busca satisfacer, por ejemplo. Es de suma importancia identificar algunos elementos clave que nos pueden ser en suma utilidad. La recopilación de los resultados, por supuesto, por lo que el presente proyecto de investigación busca justamente cubrir los elementos necesarios para realizar adecuadamente un proceso de investigación. El objetivo de la presente investigación justamente se basa en 3 propósitos generales que son de los más importantes. Número 1 es la identificación de las necesidades de los espacios públicos. No podemos crear ni diseñar si no sabemos justamente cuáles son las necesidades de espacio. Y en este caso se puede desarrollar elaborando un reporte técnico de las necesidades de espacio público. En segunda instancia es realizar un análisis meticuloso de toda la información recopilada. Significa evaluar las condiciones actuales e identificar la viabilidad tanto técnica como la viabilidad económica de un proyecto. Y número 3, proponer soluciones. Una vez que hemos pasado por estas primeras 2 etapas, un objetivo crucial es proponer soluciones viables y asequibles. Esto significa que la viabilidad en cuanto a la construcción se pueda realizar y también la viabilidad técnica y la viabilidad económica, que existan los recursos necesarios y que este proyecto se pueda llevar a cabo. Diseñando propuestas enfocadas justamente a cubrir las necesidades arquitectónicas de una comunidad. Es así como el proceso de investigación se realiza mediante la aplicación del método científico, que es una parte fundamental. Como objetivo, la obtención de información es relevante y fidedigna. Y de aquí llega un apartado sumamente importante, que es el apartado de los resultados. La investigación nos permite identificar cuáles son los elementos necesarios para realizar un proyecto. Y en este caso en particular, yo les hablo del municipio de Hidalgo, Michoacán, que requiere de un espacio público para la difusión de la cultura, el arte, la ciencia a nivel regional. Y justamente este proceso de investigación previo que hablábamos en los objetivos es lo que me permitió identificar cuáles son las necesidades específicas. Existen diferentes tipos de investigación estos definen los resultados que pretenden alcanzar en una investigación. Dentro de estos tipos existen algunos, por ejemplo, que van a ser de suma utilidad, y esto no significa que debamos limitarnos solamente a algún tipo en particular, sino que podemos hacer uso de múltiples tipos según lo requiera, por supuesto, el proceso de investigación. Y aquí entra justamente un tema particular, que es la elección del tipo de investigación. Podemos realizar una investigación teórica, una investigación descriptiva o una investigación aplicada, por ejemplo. Algunos de los elementos más significativos dentro de los diferentes tipos de investigación implica la teórica, la experimental o la explicativa. Incluso podemos hacer una homologación de diferentes tipos de investigación para poder justamente utilizarlos y emplearlos. Particularmente en este caso yo hice uso de 2 que son de las más significativas. Esto no quiere decir que sean las únicas, por supuesto, y que bien se le podría definir como una investigación mixta, y están justamente
en color azul, que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Por su parte, la investigación cuantitativa nos permite identificar los elementos y los datos estadísticos precisos sobre un tema en particular. Pongo un ejemplo en el caso de identificar el número poblacional de una ciudad. Este es un dato que se realiza gracias a una investigación cuantitativa. Y la investigación cualitativa puede ayudar de manera conjunta para obtener mejores resultados. Entonces, cuando se realiza un proceso de investigación puede aplicarse cualquiera de estas o incluso hacer uso tanto de todas o como de varias. Esto con el objetivo de alcanzar los objetivos planteados. Y aquí viene un elemento significativo que es la obtención de los datos y de la información. En primera instancia implica el análisis justamente de la información. Una vez que ya hemos recopilado toda la información necesaria, se deben identificar los elementos más significativos, es decir, los datos realmente útiles. Y en este caso, en la parte derecha, yo identifico una lista que es justamente de particular utilidad, porque en principio se tienen que identificar proyectos similares. ¿Esto qué significa? Cuando proponemos una solución arquitectónica debemos de identificar aquellos proyectos que son similares a nuestros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo en primera instancia de poder hacer un proyecto diferente, que sea funcional y que también pueda servir de inspiración, es decir, que no sea exactamente igual a uno que ya existe. En segunda instancia se deben definir los objetivos generales y los objetivos específicos. La recopilación de la información nos permite identificar aquellos objetivos para los cuales está desarrollado el proyecto, y los objetivos específicos bien pueden entenderse como aquellos elementos muy particulares. El aspecto, por ejemplo, del tipo de diseño, el tipo de elementos que vamos a utilizar, el tipo de cimentación, por ejemplo, es un objetivo muy específico. Y de ahí nos lleva a otro elemento significativo: identificar la problemática. Evidentemente, si no conocemos la problemática de fondo, será complejo poder proponer una solución viable y asequible. En siguiente término implica los elementos geográficos y de población. Estos son también sumamente significativos y lo que buscan es identificar aquellos aspectos fundamentales en cuanto al número poblacional, por ejemplo, y así poder crear una solución viable dependiendo del número de población que haya, y los elementos geográficos que también son significativos: dónde se encuentra ubicado, cuáles son las vías de acceso principales. Y de ahí sigue las determinaciones urbanas, que son las características que llevan implícitas a una ciudad, todos aquellos elementos importantes y significativos que componen a una ciudad. Existen también los factores económicos, que es otro elemento significativo, y aquí en los factores económicos, particularmente en este proyecto, se identificaron la viabilidad económica del misma, es decir, hacer un balance general de cuál va a ser el costo del proyecto y ver si, en este caso, el municipio tiene los recursos necesarios para desarrollarlo. Pero ya sea un municipio o una persona particular, debemos identificar los factores económicos, que también son parte importante. Desde luego, el uso de suelo y los aspectos legales, los reglamentos para no incurrir en algún tipo de irregularidad. El clima predominante y los materiales necesarios. Estos son apenas algunos de los elementos significativos que fueron de gran utilidad y que fueron realizados gracias a un análisis de la información previa. Aquí sigue algo también importante dentro del proceso de investigación, que es el planteamiento de la hipótesis. En términos generales, plantear una hipótesis nos permite valorar cuáles son los posibles resultados de nuestro proceso, entendiendo como una suposición o una predicción previa sobre los resultados que podemos esperar. Y de aquí viene una parte crucial. Una vez que hemos desarrollado cada uno de los elementos anteriores, viene la etapa de los resultados. Y bueno, aquí les muestro la fachada del proyecto que realicé y que se homologó justamente con todo el proceso de investigación dentro del seminario de investigación, que es un pabellón cultural ubicado en el municipio de Hidalgo, Michoacán. Estos son los planos de distribución de los elementos y de los espacios funcionales. También está la fachada, que lo que busca justamente la fachada es
proponer algo diferente, el ámbito de lo colorido, justamente porque la cultura, el arte, la ciencia y por supuesto la tecnología van implícitos dentro de un solo lugar, y estos elementos hacen que los usuarios se sientan, por la teoría de los colores, pues mucho más cómodos en un espacio. Este es el plano de conjunto, que es parte ya de los resultados justamente de todos los elementos que se analizaron anteriormente. Y bueno, dentro de las características principales puedo decir que como resultado el municipio de Hidalgo, justamente basado en todo el análisis previo, requiere de un espacio que permita, por supuesto, a los artistas locales, regionales, incluso el estado o nacionales, expresar ideas, arte, por ejemplo, la danza, aspectos relacionados con el arte, con las formas de expresión artística. Y justamente el Pabellón Cultural Hidalgo es una solución viable, asequible, basado en la información recopilada anteriormente. Aquí se muestra un panorama general de una fachada. Y bueno, a grandes rasgos estos son los resultados obtenidos gracias al proceso de aplicación de los elementos más significativos que vimos en la materia de seminario de investigación. Busca cubrir las necesidades y que sea un elemento de orgullo para los habitantes, creando un sentido de identidad con el elemento arquitectónico, que no solamente sea funcional, sino que los usuarios puedan sentirse orgullosos de tener un espacio como este, que difunda la cultura, el arte, y que sea un ícono en la medida de lo posible para los habitantes. Que se debe valorar de forma integral cada uno de los elementos involucrados en el proceso, desde las acciones que se realizaron para que el proyecto fuera asequible, que fuera funcional, autosustentable, implementando tecnologías que puedan cubrir esta necesidad para ahorrar sobre todo energía. Y bien, bueno, a grandes rasgos este es el proceso que se debe llevar a cabo para realizar un adecuado proceso de investigación. Y estos son los elementos más significativos, estos son los resultados que se obtuvieron gracias al proceso previo de investigación, de documentación, de implementación. Y justamente homologar todos estos aspectos es parte crucial dentro del programa de seminario de investigación. Valorar los elementos significativos, ponerlos en marcha y obtener los resultados adecuados de una forma metódica, de una forma ordenada. Y bueno, evidentemente esto da como resultado proyectos asequibles, funcionales y bellos físicamente. Bueno, en términos generales, esta es una guía técnica de cómo fue que se desarrolló el proyecto, de cuáles fueron los elementos implícitos dentro del mismo, cuáles fueron los pasos a seguir, cuáles fueron los elementos cruciales que marcaron el presente proyecto. Y bien, simplemente cierro con la frase que dice: agradezco a la arquitectura por permitirme ver la vida desde su perspectiva. Mi nombre es César Daniel García Miranda. Muchas gracias.